fe a prueba de fuego, ¿sí? Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo. Dio su ángel y libró a sus siervos Pastor, que, no se sí, escuchó la cita, perdón, se le fue el audio. Daniel 3, 28. Ok, gracias, pastor. ¿Tiene la cita, hermanitas? Sí, sí me estoy escuchando o me pierdo. Díganme. Se le está parando mucho la imagen. A ver si quita su cámara, a ver si corre un poquito más su internet. Ahí, hermanitas, ¿cómo me escuchan? Se le está yendo un poquito la voz, pero a ver si ahorita se compone, pastor. A ver, hable. A ver, espéreme, déjeme checar mi internet rápido, espéreme. Sí, sí, pastor. Ahí, hermanitos, ¿cómo me escuchan? Mucho mejor, pastor. Ok, ok. Se escucha bien. Ok, vamos a continuar entonces. Daniel 3, 28. Amén, amén. Dice la palabra del Señor así. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Veamos aquí la declaración del propio Nabucodonosor a la fe, ¿verdad? Al testimonio de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Se atrevieron por fe y por confiar plenamente en la palabra de Dios a desobedecer ordenamientos y mandatos, ¿verdad? Del reino pagano de Nabucodonosor. Bien sabemos que incluso en algún momento de esta historia se niegan a comer de la comida que comparten en el palacio y ellos piden, ¿verdad? Algo más sencillo, algo más este, más humilde, pero libre de toda contaminación, libre de toda contaminación. Ellos no participan de esos banquetes pomposos que ofrecían en el palacio y se mantienen firmes y estoicos a su fe, confiando plenamente en el Señor. No están acongojados por la circunstancia en que viven, ¿verdad? Incluso no se ocupan, más bien no se preocupan de las consecuencias que en su momento podrían ellos recibir por desobedecer los edictos del rey, ¿verdad? Y vean cuál es el testimonio de ellos hablado de la boca de un impío, ¿sí? Confesado por la boca de Nabucodonosor.
¿sí? Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, ¿verdad? Dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. ¿Hasta dónde nos llevaría nuestra fe en este momento? Al punto de verdaderamente entregar nuestros cuerpos antes seguir sirviendo a la concupiscencia, a las iniquidades, al mundo y a todo lo que conlleva un separamiento de nuestro Dios. Estaría nuestro cuerpo, estaríamos dispuestos, ¿verdad? En la confianza que tenemos, ¿verdad? En la fe que profesamos, de dar ese gran paso. Y ojo, no estoy diciendo que nos metamos a un horno de fuego, amados hermanos, estoy hablando el simple hecho de verdaderamente decidirnos a erradicar todo lo que ya reconocemos que no es correcto y sigue operando en nuestra vida. Pablo nos da un ejemplo muy sustancioso de ello en Romanos 7. Vamos a Romanos 7, por favor. Miren cómo dice Pablo. ¿Qué diremos pues en el versículo 7? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, cuando él conoce a Jesús, ¿verdad? Cuando él entra en esa comunión íntima con el Señor, lo primero que hace es reconocerse pecador, ¿sí? Entonces, por la ley, conocí el pecado, ¿sí? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces dice, tampoco sabría que codiciar es malo si el Señor no me lo hubiese mostrado. Recordemos que la palabra del Señor ya fluía en esos tiempos y antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero es solamente a través de la revelación del Espíritu Santo que nosotros nos volvemos perceptivos a esa palabra y a los mandamientos del Señor, como obviamente también a las promesas. No puede ser de otra manera. Y Pablo se vuelve perceptivo cuando tiene ese encuentro personal con el Señor y ahora sabe que todo lo que antes practicaba es pecado, es pecado. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo, bueno, ¿sí? Miren, viene en el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ningún... Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto y visita. Eso, ¿sí? Entonces,
Se desconectó el pastor. Se me volvió al internet, me paré donde se me fue. Ahí como me escuchan. Bien, pastor. Lo escuchamos Ok, bien. retomo entonces, miren. Entonces, Pablo dice, ¿cómo es posible que éramos tan habidos de hacer lo que no era ahora, que es consciente, pero ojo, aquí lo importante de tomar de Pablo no es lo que muchos en autojustificación dicen, Pablo lo dice, porque lo que no quiero es hago, no. Aquí Pablo lo que está haciendo es que está reconociendo que estaba haciendo cosas mal, que ahora en lo que estaba conociendo de Dios eran incorrectas. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. No estaba diciendo que estaba, ¿verdad? En una conducta permanente de pecado. No estaba practicando el pecado. Seguía cometiendo algunas cosas en esa transformación que ahora estaba participando por la muerte que había tenido ya ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Para vida nueva, ¿ok? Lo importante aquí es entender bien la participación de Pablo en Romanos 7, que no está justificando ninguna conducta pecaminosa como muchos creen o piensan o les acomoda que está haciendo. No, Pablo está reconociendo. Y amados hermanos, ese es uno de los principales pasos para nuestra transformación, reconocer que estamos haciendo algo mal, ¿ok? Si tú como hijo de Dios sin o, o Pastor, sí se le está trabando mucho su conexión, demasiado. estoy tratando de corregir mi internet, hermanitos. Por favor, Se le corta su comunicación, padre. Nada más se escucha por partes. bueno, ¿escuchan? Sí, pastor, sí lo escuchamos, nada más que se le escucha todo cortado. Por ejemplo, si ahorita está usted hablando, no se está escuchando nada. Un minutito. Déjeme un minutito. Ok, ya sé. Para señal, permítanme. Sí, Paz. Bueno, aquí voy ya, permítanme, déjenme acomodo. Ya se está escuchando mejor. Ok, déjenme acomodo rápido. Ahorita lo retomo de inmediato, permítanme. Déjenme acomodar aquí una mesita. Ahora sí que me estoy subiendo a la azotea para ver si mejoro la señal. Sí se Permítanme. escucha bien, pastor.
Ok, voy. Voy. Bien, hermanitos, retomamos. Ahí, a ver si ahí ya me escucho mejor. Sí, Paz, ya se escucha un poco Perfecto. mejor. Bien, lo que tenemos que aprender aquí de Pablo es de que Pablo en este capítulo está reconociendo, ¿sí?, que algo está mal en su vida, que algo está mal en lo que practicaba, que algo está mal incluso en lo que sabía y él conocía, ¿verdad? De lo que enseñaban en aquel tiempo los responsables de predicar el evangelio. Y ahora vemos la parte en el 8 donde comienza a trabajar en ello. Entonces, hoy en día, nuestro testimonio, nuestra fe, nos lleva verdaderamente, ¿verdad? Así como Daniel y sus amigos, verdaderamente a erradicar todo lo que ahora el Espíritu Santo nos muestra que está mal. Eso es entregar el cuerpo. ¿Cómo? Como lo declara y lo confiesa Nabucodonosor respecto a estos varones, ¿sí? Se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Entonces, ahora, prácticamente, podríamos decirlo así, entregas tu yo, entregas tu egoísmo, entregas tu codicia, entregas tu orgullo, entregas todo lo que sabes ahora. No es productivo, no es edificante, no es constructivo y no suma tu transformación, y no lo sabes porque te lo dice el pastor, no lo sabes porque te regañan, no lo sabes porque hay un decálogo en tu iglesia donde está escrito en las paredes, lo sabes porque el Espíritu Santo ahora te redarguye a través de la palabra del Señor, ¿sí? Rosy, Y está abierto dices, tu micrófono. y dices, entrego esto, Señor, entrego mi yo, entrego mi orgullo, entrego mi vanagloria, entrego mis concupiscencias, porque eso no me permite servirte como debo hacerlo. ¿Ok? Bien, ya hemos platicado, no vamos a redundar en el tema de que esto es conforme el Señor nos lo va mostrando y conforme nosotros nos vamos disponiendo. ¿Ok? Sí. Entonces, pero realmente es interesante, ¿verdad? Autoevaluarnos, como dice la Escritura, y ver qué circunstancias no estoy entregando por necedad, qué circunstancias no estoy entregando incluso por desconocimiento, por rebeldía, ¿sí? Por rebeldía, por no sentirme vulnerable. Porque he generalizado y creo que no estoy tan peor como otros. Porque aunque no lo crean, amados hermanos, hay creyentes que están caminando así. Bueno, al menos no estoy como fulano. Al menos mi matrimonio no está como el de Perengano. Al menos yo. Y creen que están bien. No, amados hermanos. Nuestra fe nos tiene que llevar a dar un testimonio a prueba de fuego, ¿sí? Como el de los amigos de Daniel, los cuales, ante su postura radical, estoica en lo que creían, en lo que creen, ¿verdad? Maravillan, ¿sí?, el pensar de un impío, Nabucodonosor, ¿sí? Cuando nosotros confiamos en Dios, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de la angustia, del sufrimiento que podamos estar viviendo, va a pasar como le pasó a este rey. Vas a llamar la atención de los que no tienen a Jesucristo como una experiencia, como una relación personal. ¿Sí? Ese es testimonio. Testimonio no es andarnos paseando con la Biblia debajo del sobaco. Testimonio no es andarnos paseando con un pescadito pegado en la cajuela del carro. Testimonio no es poner un letrero en la casa, este hogar es cristiano. No, no. Es morir
cabalmente a todas nuestras concupiscencias, a todo aquello, ¿sí?, que nos puede apartar de nuestra salvación. De todo aquello que ahora sabemos es incorrecto, ¿sí? Es incorrecto. Apenas platicaba con mi esposita y veíamos, ¿no?, cómo el mundo sigue engañando y sigue utilizando todo lo que está a su alcance para lograr desconectarnos de nuestro Señor y conectarnos a sus maneras, a sus estilos, a sus formas. La prédica que dio mi hija el día domingo, les comentaba, el problema es que la iglesia no está trabajando en santificarse, la iglesia se está modernizando, ¿sí? ¿Saben por qué se moderniza la iglesia? Porque no quiere entregar su cuerpo antes de servir al mundo, antes de servir a las modas, antes de servir a las tendencias, antes de servir a lo de hoy, antes de servir a todo lo que ahora se mueve, al nuevo orden mundial, ¿sí? No quiere. Y malentender Romanos 7 nos lleva a decir, pues es que al final de cuentas, lo que me está haciendo hacer lo que no quiero hacer es el pecado que mora en mí. Esa no es la enseñanza. La enseñanza en Romanos 7 es decir, hey, reconozco ahora que el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón, ha hablado a mi mente, que estoy haciendo las cosas incorrectamente y que muchas cosas que aún practico no le agradan a mi Dios. Y Señor, vengo a ti en ofrenda viva, Señor, porque quiero servirte como se debe. ¿Sí? Vemos la confesión de David en el Salmo 51. Si hay alguien en la Biblia que se declara más pecador que nadie, es el propio David. ¿Sí? Pero en el Salmo 51 veamos lo que pide. ¿Ah? Aleluya, gloria a Dios. Si pusiéramos en lista de fallas, errores y pecados a todos los siervos que sirvieron al Señor, no, hombre, David nos lleva de calle. ¿Ah? Pero también David deja a nuestro alcance, ¿verdad?, una maravillosa oración de arrepentimiento, de cambio de corazón, de verdaderamente darle vida a ese espíritu renovado, ¿sí? De verdaderamente decirle al Señor, Señor, y no traigas más a mí mi pecado, ¿sí? Todo este tiempo en la oración de los sábados, hemos estado trabajando eso, enseñar bien a la iglesia qué es ir a cuentas, qué es ir al trono de la gracia. Hoy mandé un devocional que habla al respecto, ¿sí? En una de las oraciones del día sábado también nos dio una cátedra la hermana Yazaret al respecto, ¿sí? Realmente, ¿cómo vamos al trono de la gracia? En busca de apartarnos de ese pecado, en busca de entregar nuestro cuerpo, ¿verdad? En ofrenda grata al Señor, ¿verdad? Y descartar ya todo lo que nos estorba, o únicamente vamos pateando la lata. Ay, Señor, tú ya sabes de qué pie cojeo, Señor. Ay, Señor, tú ya sabes en qué batallo, Señor, pero me apropio de tu gracia y de tu misericordia. ¿En serio? Amados hermanos, nuestra fe nos tiene que llevar a tener un testimonio a prueba de fuego. ¿Sí? Mira, de la manera que ahora en cómo confiamos en el Señor, porque es importante ver cómo dice aquí Nabucodonosor, sus siervos que confiaron en su Dios. ¿Sí? Entonces, la manera en que confiamos en Dios, amados hermanos, va a ser la manera en que afrontamos la adversidad. ¿Sí? Y déjame decirte que si la afrontamos de la manera correcta, eso va a ser un gran testimonio para todo el mundo, ¿sí?
de que Dios es verdadero, de que Dios es real, de que Dios existe, ¿sí? De que Jesús resucitó. ¿Mm? Debemos sobrepasar más allá. Es increíble que los hijos del Señor damos buen testimonio solamente cuando la vida es bella y cuando es buena. Pero déjame decirte, amada iglesia, que cualquiera, incluso los católicos, incluso los testigos de Jehová, pueden servir durante tiempos de paz y amor. ¿Mm? Cualquiera, pero no cualquiera sirve en la adversidad. No cualquiera se mantiene fiel a su fe en los tiempos difíciles. Solamente aquellos que aprenden verdaderamente a confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, miren, vemos aquí cómo Nabucodonosor da testimonio de los amigos de Daniel cuando son echados al fuego. ¿Sí? Ellos confiaban plenamente en Dios, ¿verdad? Y Dios los rescata de una manera milagrosa y sorprendente. Pero ahora hay un punto muy importante, amados hermanos, ¿sí? Cuando se asomaban al horno, ¿sí? Quienes se asomaron vieron a Dios mismo junto con esos muchachos, librándolos de esas temperaturas. Dice que se veía una persona más, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, siempre o constantemente les comparto el hecho de entender que la promesa de Dios de estar contigo permanentemente, si guardamos su palabra, si guardamos sus estatutos, si somos íntegros, si somos justos, ¿verdad? Es real. Y en el testimonio de estos muchachos lo podemos ver. Cualquiera que se acercaba a la puerta de ese horno veía 4 personas. Porque Dios estaba con ellos y es Él quien los libra de ese horno de fuego. Hoy es Él que te libra de cualquier ataque del adversario. Pero, amado hermano, ¿por qué en ocasiones no podemos librarnos de nosotros mismos? Del rencor, del egoísmo, de la falta de perdón. ¿Mm? Pero sí clamamos por paz, sí clamamos porque la delincuencia desaparezca, sí clamamos, ¿sí? Pero entramos en conflicto en el momento de verdaderamente disponernos a dar, entregar nuestros cuerpos para servir y adorar a Dios como se debe, ¿sí? El testimonio de estos varones sorprende al rey. La fe de estos varones sorprende al rey. Y recordemos que en ese tiempo, este tipo era el hombre más poderoso del mundo en esa época. ¿Sí? Y es sorprendido por la fe y testimonio de 3 jóvenes que entregaron cualquier situación, cualquier circunstancia para permanecer gratos a Dios. ¿Sí? Miren, este mismo rey reconoce que estos varones estaban dispuestos a desafiarlo, estaban dispuestos a desobedecerle, estaban dispuestos a no acatar ningún edicto que fuera en contra de lo que su Dios mandaba.
¿sí? Y al final de cuentas, cumple lo que había prometido. Quien no estuviese dispuesto debía morir, ¿sí? Hoy, amados hermanos, ¿sí? Estos varones no crean que su acto fue un acto de rebeldía desmedida o un acto de abandono, de decir, somos prisioneros, en vez de estar aquí, mejor nos morimos. No, su acto fue un acto verdaderamente de fe, de reverencia, pero sobre todo de confianza en Dios. Esa es la realidad. Sin embargo, hoy, ¿por qué estaríamos dispuestos a morir? Si a estas alturas, amado oyente, no tenemos clara esa respuesta, ¿qué crees? Nunca podremos vivir plenamente, solamente existiremos. Solamente existiremos. Sí, acudiendo a la iglesia, leyendo la escritura, orando todo el tiempo sin cesar, pero sin plenitud, sin contentamiento, porque la confianza plena en el Señor es lo que trae contentamiento y es lo que trae plenitud, ¿sí? Es lo que trae, eh, es lo que cubre todas nuestras necesidades. Solamente la confianza en el Señor, no el hecho de que diariamente estés leyendo el zodiaco a ver si hoy es tu día, o esperando sacarte la lotería, o esperando que las cosas mejoren si queda fulano de tal en las siguientes elecciones. No, el Hijo de Dios es pleno porque ha aprendido a confiar plenamente en su Señor y estar trabajando en santificarse diariamente para que el favor y el poder de Dios siempre esté de su lado, buscando esa llenura constantemente del Espíritu Santo. Todos, todos pueden tener al Espíritu Santo. No todos son llenos del Espíritu Santo. Sí. A ver, pastor, no entendí. Sí, muchos podemos tener al Espíritu Santo contristado, entristecido, apagado, arrinconado. ¿Mm? Pero el que es lleno del Espíritu Santo tiene un espíritu vivificado, ¿ah? Alegre, en acción, ¿verdad? Operando las armas de nuestra milicia todo el tiempo, ¿verdad? Corrigiéndonos, guiándonos, orientándonos, redarguyéndonos, exhortándonos, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, todos pueden tener el Espíritu Santo, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. ¿Mm? Y el que no es lleno del Espíritu Santo se sigue moviendo en sus emociones. ¿Ah? Explota sus emociones en base a sus circunstancias. No podemos decir que explota su fe en base a sus circunstancias, porque aquel que vive de acuerdo a sus circunstancias no tiene fe. Y por eso les he dicho, no toda la vida vas a poder estar motivado. Tenemos que comenzar a disciplinarnos. ¿Sí? Y uno de los principales pasos es reconocer que estamos haciendo cosas que no le agradan a nuestro Padre. Pero no como los del cuarto y quinto paso, que dicen, reconozco que sí, que soy alcohólico. Ajá, y luego hay que dejar de hacer lo que ahora reconocemos que no está bien. ¿Sí? Y amado oyente, si en cualquier circunstancia estás batallando más de lo demás, más de lo debido, es porque no estás confiando plenamente en Dios. ¿Sí?
Porque cuando tú confías plenamente en el Señor, dejas de batallar más de lo debido, porque te das cuenta que has hecho lo posible. Y entonces ahora viene el Todopoderoso a hacer lo imposible. Y cuando el Señor comienza a hacer en tu vida lo imposible, estás rendido, estás dado, estás entregado, estás a su disposición, estás enteramente dispuesto a que Él mueva su voluntad sobre la tuya. Aleluya, gloria a Dios. Sí, sí. Y no es por testimonio, hermanos, hay cosas que sigo trabajando. Pero dejar el cigarro en 3 horas, Padre bendito. A veces cuando lo repito, no entiendo cómo pudo ser posible. Sí. Reconocer dirigidos por el Espíritu Santo, amados hermanos, va implícito con acciones de cambio. Va de la mano con acciones de personas nuevas, renovadas, con propósito. Entonces, alcanzaremos la plenitud del Señor y no solamente existiremos. Y estaremos dispuestos día con día a entregar nuestros cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Llámese como se llame. Mundo, ego, orgullo, ¿ah? Satanás. Porque la Escritura dice que hay quien sirve a este mugroso bueno para nada. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, hoy tu fe, ¿a dónde te impulsa? Hoy tu fe, ¿qué te hace reconocer? Hoy tu fe, ¿qué te dispone a cambiar? ¿Sí? Miren, hay árboles que eh, muy, muy sorprendentemente comienzan a crecer después de que en la zona donde se ubican sucede un incendio forestal, ¿sí? Y estos árboles, principalmente alguna clase de pinos, sus semillas se arraigan tanto en los conitos, se pegan tanto en los conitos, ¿verdad? En esos, como piñitas, que no van a salir al menos que llegue un calor tan intenso, ¿sí? Que derrita la resina que cubren esos conitos para que la semilla se libere y pueda germinar. Sin el calor extremo, este milagro de vida no sucederá, jamás, ¿sí? A veces pasa lo mismo con nosotros, ¿sí? En ocasiones Dios trae nueva vida a otros al vernos confiar a nosotros en medio del fuego abrasador, ¿sí? A veces el cómo te ve la gente que libras la adversidad, el ver cómo te ve la gente que sirves a tu Dios y no te avergüenzas del evangelio porque es poder de Dios en medio, ¿sí? En medio de un fuego abrasador, les quitas la resina que les impide que germine esa semilla que ha sido puesta en su corazón. Pero imagínate una iglesia toda quejumbrosa, una iglesia que declara, pues Dios, aprieta penorca, una iglesia de que, pues aquí viviendo la voluntad del Señor y te ve todo amolado, ¿sí? Todo el tiempo ven a la iglesia quejándose, reclamando, eh, sin ser productiva, no sé, tantas circunstancias, ¿sí? Amados hermanos, solamente la confianza plena en nuestro Señor
nos puede ayudar a despojarnos de todo aquello que nos impide entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Solamente confiar en su promesa, en su verdad, nos va a permitir despojarnos de todo aquello que ahora sabemos, ¿verdad?, que no le agrada al Señor. Sí. Y dejar de estar batallando con nosotros mismos. Hace tiempo veamos un devocional que la batalla está en tu mente. Sí. El Señor nos advierte en su escritura, cuídense de ustedes mismos. Sí. En tu fe está la mayor proyección a tu transformación y a tu nueva vida. En tu fe está el favor de Dios y todo su poder en todo, todo lo que incumba tu vida. En todo, ¿sí? Pero también en nosotros está lo que puede entorpecer este accionar del Señor. Y no, y no porque lo limite como Dios, simplemente porque el Señor, ¿verdad?, no se agrada de conductas. Dice la palabra del Señor, 6 cosas no le agradan al Señor y aún la séptima aborrece. Lengua mentirosa, corazones perversos. Y da una lista, una serie de listas de lo que el Señor dice aborrece. Y amados hermanos, nosotros, por muy conmiserados que seamos con nosotros mismos, no podemos pretender vivir, ¿verdad?, sabedores que hay cosas en nuestro proceder, en nuestro pensar, en nuestro actuar, que el Señor aborrece. ¿Sí? Porque eso nos impide servirle, adorarle, como Él no lo merece, lo demanda. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, nuestra fe nos tiene que llevar a tener un testimonio a prueba de fuego. ¿Sí? Y es tiempo ya de empezar a quitar, ¿verdad?, de nuestras vidas todo lo que no le agrada y aborrece el Señor. Y confiando plenamente en su promesa, alcanzar esa plenitud de vida que nos da un propósito y no solamente una existencia. Esto es trabajo individual. Esto es trabajo personal. Pero no lo olvides que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede estar dentro de ese horno de fuego. Y ahora el Señor nos está mostrando, ¿verdad?, qué es lo que necesitamos para que Él pueda estar con nosotros en este preciso momento y librarnos con su poder de lo que quiera hacernos arder. Y como lo estamos viendo, sirva de testimonio de todo el mundo. Gloria a Dios. Ese es el verdadero testimonio, hermanos. No andar con megáfono en la calle diciendo que yo soy cristiano y leo 20 multiversiones. No, amados hermanos. Es verdaderamente despojarnos de todo
lo que ahora, conforme a la palabra del Señor, no es correcto. Y que aún pretenda, ¿verdad?, hacer mella en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, incluso en nuestra fe. Dios les bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Espero sea de mucha ayuda este devocional en nuestro crecimiento, y pido perdón por las fallas técnicas, ¿verdad?, que tuve en un principio, pero espero que hayamos podido darle la continuidad que merece este estudio de la palabra. Sí, Dios les bendice. Quiero pedirle, por favor, a mi hermana Delphi, si está con nosotros, ore por la palabra, ¿verdad? Y para ser despedidos. Amén. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque nos dice la oportunidad, Señor, de tener este tiempo devocional, Señor. Síguenos exhortando, Señor, animando, Señor, a través de tu palabra, Señor, a que nuestra fe se mantenga firme en ti, Señor, que a pesar de las circunstancias que podamos pasar, Señor, siempre estemos firmes, Señor, buscándote, Señor, y como decía tu siervo, Señor, tener ese testimonio, Señor, para que otros te puedan conocer, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor, que también se pudieron conectar, que sea de bendición, Señor, y que sigamos meditando, Señor, en el resto de esta tarde, Señor, tu palabra que hoy nos hablaste, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por conectarse. Nos Gracias. vemos pronto. Un Gracias. abrazo. Gracias, pastor. Bendiciones. Buenas pastor. noches. Bendiciones, pastor, hermanos. Bendiciones. Amén.